Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso del amplificador operacional, lo más básico. Esta sesión es muy corta, solamente es para darte unas recomendaciones para todos los elementos que estés utilizando en la electrónica, y ahora que los vas a aplicar con tus amplificadores operacionales, pues que no dejes en descubierto estas características eléctricas que te quiero mencionar. Vamos a ver de qué se trata. El consejo general es: fíjate en los parámetros mínimos y máximos con los que trabaja tu dispositivo en la entrada y en la salida. Fíjate, de los primeros que tenemos en los eléctricos, vamos a hablar ahorita sobre la corriente y la tensión, estos dos primeros. Vamos a imaginar que un dispositivo te dice que la corriente máxima de salida es de 1 amper. Y también te dice que la tensión máxima de salida es de 60 volts. Pero si nos fuéramos a un caso más específico, por ejemplo el del transistor bipolar, que te dijera que la corriente máxima que puede fluir justamente del colector al emisor, que fuera de 1 amper, y que la tensión máxima fuera de colector a emisor de 60 volts. Entonces, si nosotros vemos esos dos parámetros y nos vamos hasta el máximo, pues tendríamos una situación complicada, porque habría que revisar entonces por separado cuál es la potencia máxima que puede disipar el dispositivo. Vamos a imaginar que las hojas de datos nos dijera que es de 2 watts. Si yo me fuera al máximo de corriente de 1 amper por 60 volts, al hacer el producto me van a quedar 60 watts. Por lo tanto, esta no se va a cumplir y voy a quemar el transistor. Entonces, desde ahí se empieza a ver cómo son los dispositivos. Lo mismo va a pasar si estás utilizando sensores. Tienes que revisar sus parámetros eléctricos primero. Vamos a revisar otros. Por ejemplo, para el caso de las impedancias, en el caso de tu op-amp, sí es muy importante que revises la impedancia máxima que puede tener a la entrada y a la salida tu op-amp. Solamente así podemos hacer los mejores diseños. Igual, lo mismo para tus sensores. Si tienes un sensor, tienes que revisar cuál es la impedancia que normalmente ofrece a su salida, para que sepas cómo acoplarlo a través de tu amplificador operacional. Después tendríamos el caso de la potencia, que ya se mencionó. Después, cuál es la ganancia mínima y máxima que puedes obtener con tu dispositivo, o cuál es la ganancia que deberías aplicar a un cierto dispositivo, como un sensor, es decir, conectas la salida del sensor hacia tu amplificador operacional, y deberías de saber qué ganancia típica es lo que normalmente el fabricante te solicita. Después tendríamos el ancho de banda, es decir, cuál es la frecuencia mínima de operación y la frecuencia máxima. Recuerda, aquí ya viene otro parámetro muy importante. Recuerda que cuando combinas frecuencia con potencia o con temperatura, siempre nuestros parámetros eléctricos van a empezar a disminuir, sobre todo estos que tenemos aquí, que serían la corriente eléctrica y la tensión. Si estás utilizando frecuencia, es muy probable que estos parámetros disminuyan de su máximo posible. Entonces, a más frecuencia, pues probablemente podamos tener menor ganancia, por ejemplo, o menor potencia de disipación. Después tendríamos los tiempos de cambio de un estado a otro. En este caso sería el TR, que es el tiempo de subida de una señal cuando cambias de un estado bajo a un estado alto. ¿Cuánto tiempo le toma hacer eso? Para nosotros es muy común ver en un osciloscopio o idealmente en un libro, pues que lo hace de forma vertical, pero cuando en el osciloscopio abres la base del tiempo, pues te das cuenta que eso de vertical no es cierto, que le toma un tiempo en cambiar de estado a la señal. Entonces estos tiempos te los da el fabricante, tanto para subida como para bajada. Y finalmente, yo considero que la temperatura es de los enemigos más fuertes que podemos tener con nuestros dispositivos electrónicos, porque pues a mayor temperatura todos los parámetros empiezan a disminuir, ¿no? Los eléctricos máximos que puede obtener, como las de tensión y corriente, van a bajar inmediatamente. Y además de que, pues, de hecho es típico encontrar que los dispositivos, estas corrientes y tensiones y potencias, nos los dan a una temperatura ambiente que típicamente es de 25 grados Celsius. Entonces apenas aumenta la temperatura y las características eléctricas empiezan a bajar. Entonces hay que tener pues una buena disipación de calor en nuestros dispositivos.
Recuerda siempre tener en cuenta esto cuando leas las hojas de datos, te va a ayudar mucho. Bien, por este video es todo, espero que te sea de mucha utilidad, nos escuchamos en el próximo video, bye.